Aizawa se sentó en su sala de estar mucho después de que Midoriya Izuku se hubiera ido. Midoriya sabía cómo hacer una impresión, él le daría eso. No había mejor manera de llamar su atención que demostrarle que su privacidad no era tan absoluta como le gustaba pensar. A través de una rápida mirada a través de los cuadernos, le pidió a Midoriya que se fuera, podía decir que el niño tenía talento para la observación. Los dibujos, aunque no los más artísticos, fueron claros. ¿Y su análisis de sus peculiaridades? Midoriya solo pudo haber visto destellos de peleas en persona o cortos, clips repetidos que se transmitieron en las noticias, pero sus explicaciones de sus peculiaridades eran concisas y, por lo que Aizawa podía decir, precisas. Si esa habilidad fue desarrollada, incluso si él no lo hizo como un héroe profesional, podría ser de mucha ayuda. Nunca antes había sido aceptado un estudiante sin peculiaridades en Yuei. No en el curso de Genet, y definitivamente no en el curso de héroe. Pero eso no significaba que nunca podría haber. ¿Podría Midoriya ser el primero? Aizawa no lo sabía, pero aún no podía descartarlo. Después de todo, había tenido un buen punto sobre la peculiaridad de Aizawa. Bloquear la capacidad de las personas para usar sus peculiaridades realmente solo pone a Aizawa y su oponente en un campo de juego parejo. Sin su peculiaridad, las personas tenían que confiar en cualquier otra capacitación que pudieran haber tenido. Pero eso solo funcionó con personas cuyas peculiaridades no se manifestaron en algún tipo de cambio físico. La mayoría de las personas no pusieron mucho esfuerzo en aprender a luchar sin sus peculiaridades, y eso le dio a Aizawa una clara ventaja. Pero las peculiaridades que se desarrollaron como brazos extra, cuernos, ese tipo de cosas. Aizawa podía admitir que esencialmente luchó sin extravagancias, por el bien que le hizo. Y Midoriya lo había descubierto. Midoriya había visto los pocos vídeos que existían de Aizawa peleando, armó la forma en que usó su peculiaridad, se dio cuenta de cómo Aizawa podía ayudarlo y, de alguna manera, lo rastreó hasta su apartamento, un apartamento que solo el personal de Yuei sabía que tenía. No es cero potencial, por cierto. Aizawa necesitaba hablar con la madre de Midoriya y pronto. Había tenido razón acerca de la edad del niño. Apenas comienza su segundo año de secundaria. Eso significaba que tenía 2 años para conseguir a Midoriya donde necesitaba estar si era serio acerca de ser un héroe. Para un método tan poco ortodoxo de pelear, el niño tenía que estar en Yuei, donde Aizawa podía seguir vigilándolo, donde los maestros tenían la habilidad suficiente para darle la mejor oportunidad. Pero nada de eso importaba si la madre de Midoriya no le daba bien. Aizawa no estaba a punto de ir a entrenar a un niño, alguien que técnicamente no era su estudiante, sin el consentimiento de su tutor. Los padres que enviaban a sus hijos a Yuei sabían los riesgos que conllevaba ser un héroe, sabían en qué se estaban metiendo ellos mismos y sus hijos. Aizawa le daría a Midoriya Inko el mismo respeto. Si ella decía que sí, Aizawa se encargaría de su pequeño dolor de cabeza de estudiante. Incluso podría valer la pena al final. Marlo maulló su acuerdo, agachando la barbilla debajo de la de Aizawa cuando el héroe sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Midoriya. Aizawa le daría a Midoriya Inko el mismo respeto. Si ella decía que sí, Aizawa se encargaría de su pequeño dolor de cabeza de estudiante. Incluso podría valer la pena al final. Marlo maulló su acuerdo, agachando la barbilla debajo de la de Aizawa cuando el héroe sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Midoriya. Aizawa le daría a Midoriya Inko el mismo respeto. Si ella decía que sí, Aizawa se encargaría de su pequeño dolor de cabeza de estudiante. Incluso podría valer la pena al final. Marlo maulló su acuerdo, agachando la barbilla debajo de la de Aizawa cuando el héroe sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Midoriya. No podía creerlo. Durante las semanas que le había llevado rastrear a Aizawa Shouta, Izuku se había negado a permitirse esperar. Sí, sería asombroso si el héroe accediera a entrenarlo, pero ¿qué tan probable era que eso sucediera? Le habían dicho durante años que no podía ser un héroe porque le faltaba un capricho. Se rió y ridiculizó cada vez que habló de su sueño. Nada era diferente esta vez, y sabiendo que probablemente nada saldría de eso, Izuku todavía había pasado cada momento libre averiguando dónde vivía el escurridizo héroe profesional. Incluso si Aizawa le daba un portazo en la cara, Izuku tenía que demostrarse a sí mismo que podía hacerlo. Que todo el tiempo que había puesto en la recopilación de información sobre los héroes y sus caprichos no se habían desperdiciado. Y entonces sucedió lo imposible. Aizawa accedió a ayudarlo. Siempre y cuando obtuviera el permiso de su madre primero. Izuku no sabía de qué conversación había estado más nervioso.
Casi preferiría enfrentar la mirada de Eraserhead de nuevo a decirle a su madre lo que había estado haciendo. Pero sintió que ese era casi el punto. Él había acordado hacer lo que Aizawa decía, y Aizawa quería conocer a su madre. Si Izuku no podía cumplir con esta simple solicitud, ¿cómo podría Aizawa confiar en él en el futuro? Así que reunió valor, sentó a su madre y le contó lo que había hecho. Ella había llorado al principio, ambas orgullosas de él por seguir persiguiendo su sueño y enojada con él por hacer algo así sin hablarle de ello. Una vez que ella dejó de llorar, Inko lo abrazó con fuerza y no lo soltó. En última instancia, ella había aceptado reunirse con Aizawa, y así era como Izuku se encontraba sentado junto a su madre. Izuku se movió en su asiento mientras Aizawa lo miraba. ¿Estaba esperando que Izuku hablara primero? ¿Qué se suponía que iba a decir en esta situación? Sí, este es el héroe que básicamente aceché durante más de un mes para poder averiguar dónde vivía. Las introducciones ocurrieron tan pronto como llegó el héroe profesional. Izuku se movía nerviosamente mientras su madre había tomado la ropa sucia de Aizawa, su largo cabello enredado, la bufanda envuelta varias veces alrededor de su cuello, antes de que ella sonriera ampliamente y le diera las gracias por haber venido. Con un pequeño arco. A sugerencia de Inko, se habían trasladado a la sala de estar donde podían sentarse y hablar más cómodamente, pero habían estado sentados durante casi 5 minutos sin una sola palabra. Tanto Izuku como su madre eran personas nerviosas por naturaleza, pero ella no parecía molesta por el silencio como normalmente lo haría. Voy a cortar directamente a ella. Dijo Aizawa, su expresión no revelaba nada. Tu hijo tiene potencial, incluso sin una peculiaridad. Pero no lo entrenaré a menos que me des tu aprobación. ¿Y, crees que puede ser un héroe? Inko preguntó, retorciéndose las manos. ¿No solo estás diciendo esto porque él preguntó? Izuku quería protestar, pero él se contuvo. Su madre no estaba tratando de hacerle daño. Él lo sabía. A ella le preocupaba que él se metiera de cabeza, que sería demasiado peligroso. Él no la culpó por estar preocupada. Su falta de fe, como siempre, todavía duele. Como le dije, no tengo la costumbre de arrastrar a los niños a situaciones que no pueden manejar. Tiene potencial. En cuanto a si puede ser un héroe, eso depende de él. Y las cosas están fuera de su control. Aizawa respondió honestamente. Tiene talento para la observación. Elimina las peculiaridades de los demás para conocer sus debilidades. Si puede meterse con Yuwei, esa es su mejor oportunidad para hacer que esto funcione. La cara de Inko se puso seria. ¿Y puedes ayudarlo a entrar? No voy a hacer nada en la escuela, si eso es lo que estás preguntando. Pero puedo asegurarme de que esté preparado para el examen. Entrenado para el tipo de situaciones que enfrentaría si fuera aceptado. Luego se volvió hacia Izuku. No creo en mentir a mis alumnos. Esta va a ser la cosa más difícil que hayas hecho antes. Nadie ha sido aceptado por Yuwei sin antes. Tú serías la primera. Mucha gente irá a hacer suposiciones acerca de usted. Juzgue usted. ¿Puede manejar eso? ¿Podría manejar ser juzgado por ser peculiar? Izuku se habría reído si hubiera sabido cómo reaccionaría Aizawa. Ya me juzgan por eso, Aizawa-sensei. Ya no dejo que eso me defina. Algo cambió en los ojos de Aizawa que Izuku no pudo leer antes de que se fuera, su rostro sin expresión una vez más. Aquí están los términos. Tengo un gimnasio en el que entreno en mi tiempo libre. Nos reuniremos allí 2 veces por semana para comenzar. No le dirá a nadie dónde está ubicado. Además de esas sesiones cara a cara, le daré un menú de entrenamiento a seguir. No se desviará de este menú, ¿se entiende? Esperó a que Izuku asintiera antes de continuar. Me aseguraré de que sea en la dificultad adecuada. También quiero una actualización semanal de tus calificaciones y tu trabajo escolar. Si tus calificaciones bajan, habremos terminado. Inko se enderezó ante esa condición, mirando a Aizawa con aprobación. Me parece que eres alguien de naturaleza obsesiva, pero todo este entrenamiento no te servirá de nada si puedes. Te pasar el examen de ingreso Yuwei. Tu trabajo escolar es importante también, así que no lo ignores. No sigues mis instrucciones o no me das razones para pensar que no estás tomando esto en serio, y hemos terminado. ¿Te suena razonable, Midoriya-san? Eso suena muy bien para mí. Gracias, Aizawa-san. No te decepcionaré. Aizawa observó la mirada determinada en el rostro de Izuku, el entusiasmo en su voz. Tú mejor no. Él dijo, no sin amabilidad. No pierdo mi tiempo. El complemento tardó un momento en registrarse, pero cuando lo hizo, la sonrisa de Izuku se hizo aún más amplia.
Las personas a menudo se sorprendían al descubrir que Aizawa realmente disfrutaba enseñando por las mismas razones por las que les resultaba difícil entender su relación con Hisashi. Aizawa apreciaba su privacidad, su soledad. Tenía un seco sentido del humor que tendía a ser malentendido, y en general parecía desinteresado por la política de la comunidad prohéroe. Pero Aizawa amaba la enseñanza. Sintió que ni siquiera era una exageración decir que era bueno en eso. Tal vez por eso estaba tan frustrado consigo mismo sobre qué hacer con Midoriya Izuku. Midoriya Inko había accedido a dejar que Aizawa entrenara a su hijo, por lo que Aizawa no se contendría. Él no pudo no si quería que Midoriya estuviera lista para el examen de ingreso a tiempo. Un examen de ingreso que le exigiría luchar contra robots gigantes sin ninguna peculiaridad. Esta era exactamente la razón por la que Aizawa había tratado de decirles que el examen debía cambiar. Claro, fue una buena manera de probar las fortalezas de los estudiantes cuyas peculiaridades se manifestaron de alguna manera física, pero para aquellos que no lo hicieron. Casi no había manera de que pudieran pasar esa prueba sin conocimiento y entrenamiento previos. Entrenamiento que el propio Yuei debía proporcionar. Si el examen de ingreso existiera como lo hizo hoy cuando asistió a Yuei, no habría sido aceptado en el curso de héroe. ¿Cuántos héroes potenciales fueron rechazados debido a una prueba mal diseñada? Aizawa continuaría abogando por cambiarlo, pero hasta ahora había sido superado en ese argumento. No había ninguna garantía de que cambiaría antes de que Midoriya tomara la prueba en 2 años. Tendría que luchar contra esos robots por su cuenta, y dada su edad y el hecho de que no era un estudiante Yuei, los métodos normales de Aizawa no estaban disponibles. Tendría que improvisar, encontrar otra manera de llevar a su estudiante a sus límites. Y quién sabía, tal vez ni siquiera estuviera trabajando con Midoriya para cuando el examen haya terminado. Y dada su edad y el hecho de que no era un estudiante Yuei, los métodos normales de Aizawa no estaban disponibles. Tendría que improvisar, encontrar otra manera de llevar a su estudiante a sus límites. Y quién sabía, tal vez ni siquiera estuviera trabajando con Midoriya para cuando el examen haya terminado. Y dada su edad y el hecho de que no era un estudiante Yuei, los métodos normales de Aizawa no estaban disponibles. Tendría que improvisar, encontrar otra manera de llevar a su estudiante a sus límites. Y quién sabía, tal vez ni siquiera estuviera trabajando con Midoriya para cuando el examen haya terminado. El teléfono de Aizawa vibraba en su bolsillo, los sensores lo alertaban de que alguien había cruzado la propiedad del almacén que usaba como gimnasio. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió, el ruido de metal sobre metal resonó en el espacio abierto. ¿Aizawa-sensei? Ahora que Midoriya había logrado que Aizawa estuviera de acuerdo, parecía que recordaba que el héroe lo había intimidado. Aizawa podía verlo temblar desde el otro lado de la habitación. Por aquí, Midoriya, suspiró Aizawa. Si bien no podía decir que tal reacción de sus estudiantes era poco común, había pensado que dada la forma en que Midoriya había aparecido en su apartamento, lo había invitado a hablar con su madre, que podrían omitir esta parte. Midoriya se dirigió hacia donde Aizawa estaba parado frente a una serie de colchonetas acolchadas dispuestas en el suelo, una rigidez en sus movimientos que no era buena para su sesión de entrenamiento. Me perdoné la conversación sobre mi reunión de ayer, porque empecé a preocuparnos de que tenías una buena comunicación con tu mente y, sus palabras corrían juntas mientras hablaba, su voz apenas más fuerte que un murmullo. ¿Hubo una oración real en alguna parte? Midoriya se detuvo y luego, con lo que parecía un esfuerzo consciente para hablar con claridad, dijo de nuevo. Estoy tan contenta de que me hayas enviado un mensaje sobre la reunión de hoy. Me preocupaba que hubieras cambiado de opinión. Trabajaré contigo hasta que me demuestres que no tiene sentido. Continúa esforzándote, y eso no debería ser un problema. Midoriya asintió tan rápido que Aizawa pensó que podría lastimarse y le hizo un gesto para que se uniera a él en las esteras. Ahora cálmate. No tenemos mucho tiempo y no vas a aprender nada si estás tan nervioso que ni siquiera puedes caminar normalmente. Una vez más, a Midoriya le llevó un momento calmarse, pero respiró hondo, con esa mirada decidida que regresaba a sus ojos, y se movió para pararse frente a Aizawa. Antes de hacer cualquier cosa, dijo lentamente a Aizawa, necesito saber qué tipo de experiencia tienes. He revisado tus notas. Claramente has mejorado en tu análisis a medida que pasa el tiempo, pero todavía hay mucho, podemos trabajar en eso. El asentimiento de respuesta de Midoriya fue más controlado esta vez. Ahora que la lección había comenzado, su energía inquieta parecía haber cambiado de nerviosa a emocionada. Aizawa tendría que recordar eso para sus futuras lecciones.
¿Cuánta experiencia tienes en la lucha real? Comenzarían en la casilla 1 de todos modos, pero Aizawa necesitaba saber cuántos malos hábitos tendría que pasar un tiempo para romper. Tiró de la bufanda envuelta alrededor de su cuello distraídamente. Algo más para pensar también. No mucho. Para alguien que parecía entender el valor de la información, Midoriya no le estaba dando mucho con qué trabajar. Niño. ¿Sabes cómo tomar un puñetazo? Me han pegado mucho. ¿Es lo mismo? La inocencia y seriedad de esa pregunta. ¿En qué se había metido Aizawa? No. No, eso no es lo mismo. ¿Por qué? Por lo que pudo decir, Midoriya no era el tipo de pelea. Si algo había sucedido, no era él quien lo instigaba. Aizawa tenía la sensación de que lo sabía, desafortunadamente, pero quería ver si Midoriya se lo contaría. Cuando el chico se encogió de hombros en respuesta, Aizawa lo dejó caer. Haría algo al respecto si continuara siendo un problema, pero por ahora tendría que confiar en que Midoriya le avisaría si seguía siendo un problema. Izuku estaba aceptando el hecho de que entrenar con Aizawa significaría muchas pausas silenciosas cuando el héroe se lanzó contra él. Retrocediendo, Izuku casi perdió el equilibrio y se agitó para mantenerse erguido, pero el golpe nunca llegó. Cuando abrió los ojos, la mano de Aizawa estaba a unos centímetros de su cara. Encogerse de esa manera es una reacción natural por una razón. Aizawa dijo cuando Izuku volvió su atención a la cara del héroe. En general, es una respuesta útil cuando algo está volando en su cara, pero para ver qué está pasando. Enfocarse en lo que necesita hacer a continuación. No tanto. En eso vamos a trabajar primero. Ahora, 4 veces alrededor. Esta habitación es de 1 milla. Corre 6 millas. Luego comenzaremos. Izuku había muerto, o al menos, lo que sentía ahora era como se imaginaba que se sentía morir. Su madre le había echado un vistazo cuando regresó al apartamento después de su primera sesión de entrenamiento con Aizawa y le dijo que fuera a bañarse mientras ella terminaba de cenar. Todo lo que Izuku quería hacer era dormir, pero las instrucciones de Aizawa incluían una orden estricta de no saltarse las comidas. Sabía que iba a ser difícil. Había escuchado los rumores sobre Aizawa de algunos de sus estudiantes de Yuei mientras rastreaba el apartamento del héroe. Sin embargo, hay una diferencia en escuchar lo difícil que es para él y en vivirlo. Los rumores no le hicieron justicia. Después de correr 6 millas, Izuku ya sentía que iba a colapsar, pero Aizawa apenas estaba empezando. Hizo que Izuku se sometiera a todas las pruebas físicas normales de P, Aizawa tomando notas cuidadosas de sus resultados todo el tiempo. Luego regresaron a las esteras donde él caminó a Izuku de la manera correcta para lanzar un puñetazo. Una vez que Izuku tuvo eso, Aizawa le había dicho que intentara golpearlo, y ahí era donde comenzó el verdadero entrenamiento. Todo dolía, e Izuku sabía que estaría adolorido por la mañana cuando se levantara para correr antes de las clases. Sin embargo, lo había hecho, y Aizawa había programado su próxima sesión, lo que significaba que Izuku no podría haberlo decepcionado demasiado. Por primera vez, Izuku sintió que en realidad tenía una oportunidad. Él podría ser un héroe, peculiar o no. Y todo fue gracias a Aizawa Shouta.